En el peor momento posible para el presidente Joe Biden, ¿no? Con este tema de la invasión rusa en Ucrania, en donde necesita, bueno, pues la mayor autoridad moral que se pueda tener para seguir mandando apoyo militar a los ucranianos y, bueno, lanzar todas estas amenazas contra los rusos, se ha confirmado una de las más polémicas temas de la campaña electoral de la elección presidencial de Estados Unidos. Y que fue que encontraron, ese fue un reportaje del New York Post en el diciembre de 2020, un poquito antes de noviembre, que han encontrado en una laptop del hijo de Joe Biden, que se llama Hunter Biden, información en donde revelaba cómo la familia de los Biden tenían nexos con las autoridades ucranianas con el tema energético y de gas natural, o sea, pruebas de corrupción. En aquel momento, ¿no? Incluso no solo pruebas, también unas fotos insólitamente comprometedoras. Pero lo más importante es las pruebas de corrupción. En aquel momento, toda la prensa tradicional y también las Big Tech intentaron censurar, acomodar lugar a esta información. Pues al final lo que querían era que perdiera Trump. Pero lo que sucede ahora es que ya ha sido toda esta información autenticada por el propio FBI. Y aquí estamos viendo en el peor momento posible, repito, empieza un nuevo escándalo. Y bueno, Trump, evidentemente, que fue el que sacó esta información o cuando se benefició de ella y bueno, fue en aquel momento reprochado, pues está haciendo toda una campaña de se los dije, ¿no? Que todo esto que tenía esas realmente intereses económicos de los Biden con Ucrania son monstruosos y además debo recordar que a Trump le están sacando el impeachment, ¿se acuerdan? También por un tema de Ucrania, ¿no? Y bueno, al final se nota que están todos los estadounidenses metidos con todo esto al final en Ucrania, que es como que una especie de paraíso fiscal, una especie donde también hacen un montón de negocios y por esa razón en gran medida tiene que ver lo que está pasando en esta invasión rusa. Pero la verdad es que es un momento también muy polémico porque muchos de que aquellos señalaban esa información de la laptop del hijo de Biden hoy están también señalando y afirmando que, bueno, la gran corrupción de la familia de Biden en Ucrania es pues muy fuerte y ya está siendo investigada incluso por el FBI. Bueno, esto Iván nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más y vamos a regresarnos en el tiempo y vamos a regresar al 2019 cuando la vida era más sencilla, cuando realmente no estábamos en una crisis entre si Rusia, entre si Ucrania, entre si la pandemia, no, eran tiempos más felices y no lo sabíamos. Y es que en esos tiempos teníamos un conflicto donde hablábamos de política sobre el impeachment que le querían llevar a Donald Trump. Viéndolo desde ese punto, vemos que eso realmente era algo insignificante, pero ahorita está volviendo a tener un poco más de relevancia, ya que estamos viendo cómo se manipuló la información y cómo se logró manipular a la gente para que se creyera que todo esto era una fake news por parte del expresidente de los Estados Unidos y que ahorita está saliendo de nuevo a la luz gracias a todo el tema relevante en Ucrania por el conflicto que existe con Rusia. Y es que en aquel entonces, en el 2019, Donald Trump estaba siendo acusado de un delito llamado quid pro quo. ¿Qué significa este delito? Significa que es un tipo de corrupción donde el presidente le decía a la otra parte que le daría algo a cambio de algo más. En aquel entonces estaban acusando a Donald Trump de llevar a cabo este delito, inclusive fue su impeachment, fue su acusación real y legal para sacarlo de la presidencia, cuando lo acusaron de retener ayuda militar a Ucrania para que Ucrania investigara a sus rivales políticos. Y es que en aquel entonces, una vez que Zelensky acababa de agarrar la presidencia, la acaba de tomar, Donald Trump tuvo una llamada con él donde le pidió que le hiciera un favor. Le pedía que se pusiera a investigar al hijo de Joe Biden, que investigara la corrupción que ya se escuchaba en las esferas políticas que había existido en Ucrania por parte de los demócratas. Y los demócratas rápido salieron en aquel entonces a decir que esto era noticia falsa, que Hunter Biden no tenía alguna clase de corrupción, ni siquiera había hecho nada en Ucrania. Y luego salió la historia que hizo que todo realmente temblara. La historia del New York Times, donde encontraron una laptop, una computadora portátil de Hunter Biden que había dejado en un centro de reparación de computadoras, que confirmaba a través de correos electrónicos que Hunter Biden
el hijo de Joe Biden, había sido por decirlo poco, un buen corrupto en Ucrania. Y es que aquí nos decía que Hunter Biden se había unido a una empresa energética llamada Burisma, la cual por lo menos le estaba pagando $50,000 al mes al ser uno de los directivos ejecutivos de la empresa. Y antes de que te salgas a preguntar, Aaron, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, pues es que el detalle es que Hunter Biden no tiene nada de experiencia en el sector energético. De hecho, él es un abogado salido de la Universidad de Yale. No tiene nada que ver con el tema de ingeniería ni de electricidad. Entonces, buscándole y rascándole a los correos electrónicos, se dieron cuenta que Hunter Biden estaba haciendo un enlace, estaba trabajando como enlace para tener contacto con su padre Joe Biden, el cual en algunos correos electrónicos se acusaba o se decía en los mismos correos que Joe Biden estaba cobrando al menos el 10% de ganancias de estas empresas energéticas, o sea, era el costo por mantenerlas ahí. Y esto sí podría explicar un poco por qué Joe Biden está tan preocupado por el tema de la energía, por qué le importaba tanto que Europa no activara por ningún motivo el Nord Stream 2, porque para él todo el gas que se cruzara a través de Ucrania era una ganancia si es que se estaba llevando el 10%. Entonces sí tiene sentido y podría ser una explicación bastante lógica. El detalle es que en aquel entonces se estaba diciendo que esta noticia era falsa. Inclusive los medios de comunicación la tacharon como falsa, como una clase de desinformación o ayuda de parte del país ruso para afectar las elecciones que se venían en el 2020. En aquel entonces nos estaban diciendo que era una mentira, y si te atrevías a postearlo en Facebook o en Twitter, podrías ser sancionado siendo bloqueado de estas plataformas sociales. El detalle es que al parecer el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha continuado la investigación y se han dado cuenta de que esto es algo completamente cierto. Y lo preocupante del caso es que aunque le quieren presentar cargos penales, pues realmente no están encontrando el cómo hacerlo. Y es que lo están acusando de posiblemente haber violado leyes relacionadas con los impuestos, el cabildeo extranjero, que no es más que haber representado a un ente extranjero en Estados Unidos. Y si él estaba representando a esta empresa ucraniana para ver por sus intereses, tenía que registrarse como un agente extranjero. Y además lo están acusando de blanqueo de capitales. Entonces sí, ya tienen pruebas. Lograron obtener acceso a esta laptop, al caché de los correos electrónicos de este laptop, y ya confirmaron que los correos electrónicos sí eran ciertos. Entonces, toda esta campaña que se obtuvo en el 2019 y en el 2020, casi intentaron quitarle la presidencia a Donald Trump, acusándolo de que estaba haciendo un quid pro quo, y en ese entonces los demócratas estaban haciendo todo lo posible por censurar cualquier noticia de este sentido. Ahora resulta que sí era cierto, resulta que sí había verdad en esas acusaciones, y ahora el hijo de Joe Biden está siendo investigado penalmente por el mismo Departamento de Justicia de Joe Biden, el cual ya se vio acorralado porque sí hay pruebas. El problema aquí va a ser si van a lograr vincular a Joe Biden a todo este caso. Si se va a poder demostrar que Joe Biden también estuvo recibiendo dinero por parte del gobierno corrupto de Ucrania, o si al final del día solo van a tomar a su hijo como el chivo expiatorio y esto se va a caer. Espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo. Yo me despido, los veo el día de mañana, cuídense, bye.